Escuchá Otras Voces, un programa que te ayuda a pensar críticamente. Con Macarena Alonso, Marian Thompson y Carlos Ventosa. En la operación técnica, Manu Tchaikovsky. Dirección, Ramiro Ferrao. Todos los sábados, de 10 a 12, en La Amada Tortuguitas, FM 91.9. Por internet, Amada-del-medio Tortuguitas. Escuchanos. Estas entrevistas las grabamos, las editamos y las ponemos en la página del programa y en mi Facebook personal y en la página de la fanpage de Otras Voces. Estamos acá con nuestro columnista, Gustavo Giacomo. Él es economista y es docente universitario. Y bueno, y siempre nos acompaña para entender las cuestiones de economía en un lenguaje fácil, ¿no? Para que todos lo podamos entender. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Macarena. ¿Qué tal? Muy bien, acá tratando de pensar toda nuestra realidad tan complicada. Bueno, te queríamos preguntar más que nada principalmente el tema de la deuda, de las negociaciones, de los bonistas, del fondo, que nos aclares un poco el panorama, cómo estamos, en qué situación nos encontramos. Sí, yo, bueno, te venía escuchando y a raíz de lo que te estaba escuchando coincido en muchos temas con vos, y todos los temas económicos tienen que ver con eso también, digamos, tienen que ver con la mirada de unos y de otros, ¿no? Digamos, el tema deuda, el tema dólar, digamos, todos estos temas que son tan importantes para la Argentina y que vamos a tocar de la democracia para acá para no irnos muy lejos. De la democracia para acá, tuvieron dos miradas. Entonces esas dos miradas fueron dos miradas que nunca se concretó ni una ni otra, y eso hizo que la Argentina no llegara a buen puerto. ¿Por qué? Porque voy a decir la deuda tiene, o sea, todos los temas económicos tienen la misma grieta que tienen los temas sociales en la Argentina. Entonces, tema deuda, entonces hay una mirada que dice que hay que ajustar, y después está la otra mirada en la cual estoy yo, que sostiene que tiene que crecer Argentina, o sea, claro. No puedes ajustar. Claro. Sea, entonces, ¿pero qué pasa? Mi mirada tiene un 30%, la otra mirada tiene el otro 30%, que es la derecha, y en el medio está esta gente que se va de un lado para otro, ¿no? Como dijiste vos, por el discurso, ¿no? Claro. Porque el que dice mejor el discurso se lleva esos porotos. Y entonces Argentina se debate entre los 40 años, y esto no quiere decir, Macarena, yo siempre cuando doy clase, esto no quiere decir que uno abrace a Rodríguez Larreta, digamos. Yo soy un tipo que tuvo la suerte de estudiar, pero soy de la clase trabajadora y trato de fomentar la conciencia de clase, es decir, puede estar bien, nos merecemos estar bien, pero yo nunca voy a ser nazi, o sea, nunca voy a poder ser en lo conceptual en todo sentido, digamos. O sea, esta gente no trabaja y le llueve la plata igual, ¿se entiende? Digamos. Sí. Entonces el argentino medio no, puede estar un poquito mejor, se pudo comprar el auto, pero se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, y si no es a las 4, ¿no? Entonces, pero esa confusión se genera, ¿no? Se genera porque ese es el discurso que bajan los medios siempre pertenecieron a las clases más altas, por lo tanto vos imaginate que son holdings, y los comunicadores locales somos nosotros, que no nos escucha nadie, digamos, entre comillas, ¿no? Digamos que tenemos poco poder discursivo, ¿no? Por la claro. de poco alcance, o sea, o sea, mi discurso no lo vas a escuchar lo que yo te estoy planteando no lo vas a escuchar en TN, es decir, que hay dos miradas. Seguramente. Que la grieta está en la economía. Entonces, por eso tanto luchamos por la democratización de los medios y por estas miradas, también hacerla pasando lo popular. O sea, vos, el caso tuyo, yo siempre digo, es un economista que es de acá, no es un economista de Harvard, es un economista de acá de Tortuguitas. Como cualquiera de nosotros que estudió economía, y bueno, yo como soy abogada, pero somos acá del pueblo y del barrio, y si bien estudiamos tenemos esa mirada social, ¿no? Claro, somos egresados de la UBA, tal cual. Por lo tanto, o sea, y todos tuvimos oportunidad porque siempre hubo becas y demás, pero nunca me interesó, o nunca a la gente que comparte mi pensamiento, el ir a Chicago, ser un Chicago Boy, ser un Harvard, porque cambió totalmente esa mirada, digamos. No es un orgullo estar en Harvard o tener un máster en Chicago y demás, porque son diferencias, hay mucha diferencia de mirar sobre la economía. Es decir,
yo tengo una mirada muy diferente, de la cual no voy a aprender nada en Chicago, seguramente, porque la aplicación de las economías tiene que ver con la idiosincrasia de cada país. Entonces, eso fue otra de las fallas, ¿no? Claro. De tener Chicago Boys acá como ministro de Economía, que se pensaban que esto era Suiza. Esto no es Suiza, y esto no es Estados Unidos, y esto es totalmente diferente. Acá tenemos históricamente, yo no me quiero ir más lejos, no por el tema de los militares, porque eso fue un desastre, o sea, no hace falta ni tocarlo, ¿no? Pero de la democracia para acá, digamos, los últimos 40 años, para no irnos tan lejos, yo creo que después de la muerte de Perón del 73 para acá ya hay una debacle tremenda, terrorismo político y demás, pero para ir con la democracia, ¿no? En el sentido de decir, si nosotros, a partir de ahí empezó a tener dos miradas la economía, ¿no? Como empezó la deuda que siempre tuvimos, entonces, y lo del dólar pasó exactamente lo mismo, uno libera, el otro pone cepo, entonces hay dos miradas en la economía, y eso hace de que la Argentina no sea viable. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Hoy cómo estamos? ¿Cuál es la mirada de hoy? ¿Cómo ves la negociación que está llevando adelante el ministro de Economía? Hoy la mirada, por eso lo que te planteaba, es decir, lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que digamos dentro de todo apoya a la Argentina, pero hace un apoyo porque ellos también quieren cobrar el dinero. Ahora, bueno, son corderos porque quieren cobrar la plata, pero seguramente cuando van a querer cobrar la plata van a apretar al Estado para que haga flexibilización laboral y todo lo que ya conocemos, porque esa es la única receta que tiene el fondo para cobrar, y nadie quiere esperar que Argentina crezca porque no creen que Argentina va a crecer. Ese es el problema. Es decir, el mundo cree que Argentina no es viable por esta grieta, y cuando yo te planteaba el tema de la grieta, es decir, uno no se va a abrazar con la otra persona, pero sí Argentina tendría que trabajar, y esto lo dice el Chino Navarro, y lo dicen muchos tipos que están hace años militando, de que la construcción de poder absoluto concluye, como pasó con Néstor, ¿no? Es decir, uno no es eterno. Entonces, habría que trabajar sobre acuerdos, más allá de las diferencias políticas que uno tenga con la otra persona, sellar acuerdos a 30 años, ¿no? Es decir, para lograr inversiones genuinas, para que vos ese 15 millones de pobres que tiene la Argentina, sí, ¿no? Digamos, porque tenés 9 millones del IFE que descubre ahora el gobierno, que con esta pandemia, sí, más la gente, pero vos imaginate que Argentina nunca pudo llegar a un dígito en la pobreza, ¿no? Siempre estamos 27 cuando estamos recontra bien, 35 cuando estamos mal, y fluctúa en eso Argentina, no es el índice de la pobreza. Como que si hubiera una pobreza estructural ya, digamos, que es muy difícil. Claro, entonces, la única forma que vos tenés es trabajar con las pymes, con cooperativas, digamos, trabajar con todos los sectores para que le puedan dar herramientas a estas 15 millones de personas. Pero también, como yo te planteaba la vez pasada, necesitas inversiones genuinas, gente que ponga dinero en la Argentina de afuera, y para que pongan dinero de afuera no es que le tenés que ofrecer el oro y el moro, pero sí un marco conceptual para que ellos de alguna manera puedan venir a invertir eso, digamos, más todas las políticas sociales que pueda tener la Argentina, más el ingreso universal que nosotros lo venimos planteando hace muchos años, que eso hubiese sido bueno que se hubiese hecho sin la pandemia, ¿no? Eso, el punto de yo lo hubiese hecho, digamos, o sea, los economistas que pensamos como yo, si hubiese foseado un gobierno, lo primero que hubiese hecho, digamos, es decir, largar este ingreso universal, porque el ingreso universal lo que te genera es consumo claro, regional en el lugar, porque esos 10.000 van directamente a la almacena, a la ferretería, y vos cobras el IVA, entonces de alguna manera movilizás un poco el sector. Claro, poner el dinero local en circulación, esa es la... Claro, entonces después lo puedes recuperar, porque en definitiva el agujero fiscal lo vas a tener siempre, porque Argentina no crece. Entonces yo prefiero tener un agujero fiscal y tratar de alguna manera de paliar la situación, de 9 millones de personas, y no tener un agujero fiscal, porque Macarena, sin el ingreso universal
y esta es la discusión que se concentra. Tuvimos agujeros fiscales, por eso pedimos plata para cubrir los agujeros fiscales. Entonces tengamos un agujero fiscal, pero por lo menos tengamos ese dinero movilizando a la economía local, movilizando los sectores sociales, y eso a vos te reditúa, bueno, en el IVA, que ya le entraría al Estado, y de alguna manera te moviliza un poco la economía local, y te aseguras que a lo mejor las personas tengan seguridad alimentaria, que puedan comer. Y después, bueno, los otros temas los solucionás, pero ahora el tema de la deuda, volviendo no al tema específico económico, en el que los acreedores obviamente que se ponen duros porque lo que quieren es sacar lo más que puedan de la Argentina, y ven que la Argentina tiene una necesidad de negociar, por eso esta es la cuarta vez, y seguramente que van a seguir, por eso el grupo BlackRock, que es el grupo que más conoce la Argentina, porque son socios de Canal 3 y de muchas inversiones aquí en la Argentina, lo que está haciendo es tratando de sacar lo más posible, independientemente de que sea de pandemia, sea de cuarentena o lo que sea, y entonces lo que corremos el riesgo es que de firmar un acuerdo, porque vos sabés que el acuerdo, como lo presentó el equipo económico, ya no existe más, digamos. Claro. Sí, el plazo no es de 4 años ni de 3, sino que a partir del 2021 vas a empezar a pagar. Por ejemplo, por cada lámina de 100 nosotros íbamos a pagar 35, ahora se habla de 55 y aún eso no quieren. Entonces, se va a hacer un cuello de botella el 21, por eso yo te planteaba, va a ser complicado, porque si cerrás un acuerdo de este tipo, no vas a poder cumplir con el universal. Perdón, ¿nos conviene este acuerdo o no nos conviene? Mirá, este acuerdo hoy por hoy es lo más lo que querían los acreedores, digamos. O sea, ¿nosotros nos beneficia o no, digamos? No nos beneficia. ¿Es preferible esto antes que el default? ¿Cómo sería? Yo sigo sosteniendo, o sea, y es por eso te digo, esa es la diferencia, en llegar a un default y después, bueno, con el escarmiento después negociar, como negoció siempre la Argentina. Digamos, hoy por hoy como negocio honesto, digamos, después de un default es distinto, pero si Argentina está desesperada por cerrar, porque políticamente está mal el default, digamos, porque, a ver, hoy por hoy se plantea de un lado y del otro que el default políticamente es incorrecto, pero yo iría a un default para negociar cuando a mí me conviene y cuando tenga las posibilidades de negociar, porque de hecho vos por más que negocies vas a sacar la plata que queda para el IFE, que a mí lo único que me preocupa en este momento es, digamos, en medio de una pandemia, la seguridad alimentaria, es decir, los 12 puntos del PBI, en vez de dárselo digamos, a estos acreedores que tienen muchísimo dinero que no lo necesitan, dárselo a la gente, porque estamos hablando de eso, Macarena, no estamos hablando que a nosotros nos sobra la plata para pagar a los acreedores, no. Claro, se paga, se saca de otro lado, digamos. No, claro, nosotros estamos contando por otro para pagarle el ATP a la gente que las empresas no le pueden pagar los sueldos, y el IFE, con eso son 3 puntos del PBI. Vos imagínate, esos 3 puntos del PBI se lo van a dar a los acreedores eternos, y seguramente va a ser mucho más reducido el ingreso post pandemia, y corremos el riesgo que no se dé. Entonces yo, ante una crisis de esta magnitud, mi posición es ir a un default, que es obviamente es antipolítico, pero yo negociaría. De hecho, la posición que tenía la Universidad de Buenos Aires era pedir una prórroga para recién sentarnos a negociar en el 23. Porque es muy difícil ahora, porque sí tampoco sabemos, hablábamos el otro día con el concejal Ramiro Ferrado, ¿no? Que es muy difícil ahora también saber cómo vamos a quedar, porque uno puede proyectar hoy, pero quizá no sabemos cuánto tiempo, no sabemos exactamente los resultados exactos de cómo va a quedar nuestra economía cuando esto finalice, porque sí, se está hablando de puestos de trabajo perdidos, de negocios cerrados, pero tampoco tenemos la certeza de cuántos son ni de cuánta gente efectivamente pasa a estar en la pobreza, ¿no? Es complicado proyectar hoy en día. Igual me parece que sí se tiene que proyectar, pero es difícil hoy tener datos certeros, ¿no? Tal cual. Y es como que hay que salir de esto, ¿no? De una manera como que lo prioritario es salir de esto y bueno, y a partir de ahí también ver. Y bueno, y mientras tanto eso, que la gente tenga asegurada la comida, ¿no? Los derechos esenciales, porque si no también es muy difícil. Claro, por eso lo que se planteaba es decir, bueno, negociemos el 23. Claro. Pero por eso el 23, bueno, como estamos, y Argentina indudablemente la van a acorralar para que vaya al default.
o Argentina va a ser como hizo históricamente, le va a sacar la comida a los que necesitan para dársela al fondo. Yo sé que ese dinero... Bueno, creo que ese sea el plan de Alberto. O sea, ahora se... No creo. No, Yo creo que hoy por hoy el gobierno, digamos, en la negociación sigue proponiendo ofertas cada vez más interesantes para los acreedores presionan, ese es el escenario actual. Presionan porque saben que Argentina no quiere ir al default, entonces cada vez piden más, y de hecho Argentina del 35% a los 3 años de gracia y el poco porcentaje que iba a pagar por interés, hoy por hoy de eso estamos lejísimos. Entonces también se corre el riesgo de cerrar un acuerdo que no se va a poder cumplir, porque Argentina, digamos, no por ser pesimista, después de esta pandemia, imagínate cómo va a quedar. Entonces yo creo que tendría que ajustarse, en eso coincido con vos, en trabajar sobre cooperativas, digamos, todo el dinero que tenga la Argentina, que no le sobra, porque va a quedar con un déficit realmente importante, eso destinarlo a los sectores sociales para después negociar en otro escenario. Sí, lo que también es medio, a mí lo que me choca de todo esto también es decir, bueno, pero estamos pagando una deuda, que creo que ya lo hemos hablado en otras entrevistas, ¿no? Pero estamos pagando algo que realmente a nosotros, venimos 4 años de una economía totalmente castigada. No es que nosotros nos beneficiamos con ese endeudamiento, que se construyeron escuelas, hospitales, o sea, fue una plata que sí fue para hacer negocios para ellos, ¿no? Para los Macri, para los poderosos de siempre, y después nos queda a nosotros no sé, para mí es eso, es como decir, bueno, tenemos que evitar estos ciclos de endeudamiento constante que nos dejan siempre tirados a nosotros. Pero por eso te digo, eso está totalmente estudiado, es decir, estos préstamos contingentes que se dan a la nada, no llegan a la gente. Claro, no llegan, no es que... Claro, las discusiones con los Chicago Boys, las discusiones con estos tipos, es decir, como nosotros somos americanos, sabemos, el hambre la tenemos a la vuelta de la esquina. Estos tipos que estuvieron en Harvard, en Princeton, en Chicago, no ven el hambre a la otra cuadra. Vos vas a Nueva York y es opulencia, no creen que puede existir una provincia de Buenos Aires la más pobre, ¿se entiende? Claro. Entonces, el concepto de las ganancias del 200% no la puedes aplicar acá. Entonces, el fondo, como le dio estos 50.000 millones a Macri, ¿dónde fue ese dinero? No fue a la gente, pero esto pasó en Argentina, esto pasó en Grecia, esto pasó en todos los países donde auxilia, entre comillas, el fondo, y el dinero nunca va a la gente. Entonces, ¿de qué auxilio me hablas vos? O sea, ¿de qué auxilio habla el fondo? Que la gente sigue igual, no bajó ni una décima de la pobreza con el préstamo que le dio el fondo a Macri. Entonces, por eso hay que dar vuelta a todo y discutir los conceptos. Es decir, el país no puede pedir arbitrariamente 50.000 millones de dólares, ¿me entendés? Entonces el Congreso tiene que elaborar nuevas leyes, o sea, por eso te digo, estos acuerdos se tienen que hacer con gente que entienda y tienen que ser acuerdos respetables a largo plazo. Es decir, si vos decís, por eso yo te decía, ¿para qué le voy a pagar al fondo si yo prefiero que el dinero de estos 10.000 pesos más directo a la gente, al CBU de la gente, a la gente que va y fue al banco, la cobró y fue a comprarle el pan? Y el fondo, cuando da la plata, esa plata no la ve nadie, no sabe si está, si tal cual. ¿Me entendés? No se enjuicia el tipo que la pidió, o sea, no hay una investigación de dónde se fue y dónde fue ese dinero. Entonces, por eso cuando yo te digo, si nosotros no hacemos un acuerdo marco, en decir, bueno, tema deuda, tema dólar, los temas más importantes, y esto no quiere decir que yo me abrace con Macri, ni no, o sea, ideológicamente siempre vamos a estar en diferentes veredas, pero sí crear un marco para beneficio de estos 15 millones de personas que son las que sufren todas estas locuras que viene haciendo la Argentina hace 40 años, porque la que lo sufren son la gente que tienen calle de tierra, que no tienen cloaca, que tienen que hay casas que viven en diferentes generaciones, o sea, tenemos problemas habitacionales. O sea, tenemos un montón de problemas estructurales que en Chicago o en otras universidades no se estudian, ¿me entendés? Entonces, yo lo que planteo es decir, bueno, y esto no quiere decir que nos alejamos del mundo, o sea, tenemos que plantear las cosas totalmente diferentes
y la relación con el mundo totalmente diferente. Nosotros tenemos que desarrollar las pymes, tenemos el 70-75% de entramado pyme, tenemos que desarrollar las economías sociales, darle más valor a estas economías que desde afuera no le dan valor. Siempre se buscó darle valor a la economía capitalista que tiene ganancia de 200%, pero hay que darle más valor a las economías sociales, las economías más inclusivas, una economía verde, una economía que sea para todos. Ese es el modelo. Sí, nosotros estamos trabajando mucho con eso. Nosotros con la comunicación estamos trabajando mucho con eso, de hecho también en otro programa estamos participando mucho con mateadas cooperativas y todo, pero me parece que esa es por ahí donde aquí tenemos que también ayudar, por eso es como coordinar entre los medios populares y también darle difusión a estos proyectos cooperativos, creo que va por ahí. Así que, bueno, mira, Gustavo, te digo que vayamos concluyendo porque ya tengo la otra entrevista ahí a las 11 pautada, así que, bueno, una conclusión y seguimos charlando de la semana que viene porque el tiempo acá es tirano. Sí, no, seguramente. Bueno, y eso por ahí no fue muy económico, pero tiene que ver, digamos, lo social con la economía, digamos. Esta grieta también es parte de la economía. Por eso acá tienen que jugar todos los sectores y las intendencias tienen que jugar, pero muchas veces las intendencias, no hablo ninguna en particular, simplemente tampoco aplican ese modelo, porque este modelo que planteo yo, que se plantea el de la UBA, no tiene tampoco una difusión, ¿me entendés? Siempre se difunden otros modelos y no se difunden, por ejemplo, la economía del conocimiento. Vos en cualquier lugar tenés pibes, hay pibes, imagínate, nosotros somos uno de los países que tienen mayor crecimiento poblacional de chicos menores de 18 años, entonces esos chicos no tienen nada que hacer, hay que desarrollar la economía del conocimiento, se puede desarrollar en un galpón, con psicocomputadora, abrir los datos de estas empresas que nos pasan por arriba, que todas las conocemos, tienen que abrir los datos, o sea, empezar, y nadie le saca nada a nadie, es decir, empezar a coordinar actividades que puedan desarrollar las localidades, pero bueno, eso también tiene que ver un poco las intendencias, que cómo colaboran con el proyecto, pero también, ya te digo, uno tiene que difundirlo y a veces, bueno... acá hay muchos programas, al menos, bueno, yo hablo de acá, que es donde yo vivo, y están los programas de empleo joven, y acá se hace mucho hincapié en lo que es juventud y de preparar la juventud. De hecho, uno de nuestros compañeros de radio iba a dar cursos ahí, también es como que acá sí se le da mucha importancia al desarrollo de la juventud y tener oportunidades y bueno, y me parece que sí se está trabajando eso. Bueno, hay que ver que se replique en los demás municipios, pero acá sí se le da mucha importancia. De hecho, hay un equipo de juventud, o sea, a la juventud y a las oportunidades, y darles oportunidades de inclusión en el ámbito laboral sobre todo. Así que, bueno, Gustavo, te tengo que ya dejar por este sábado. Te agradezco mucho por la columna, por la participación, y me parece bien esto de darle también una visión social. Parece que uno habla de economía y parece que uno habla de abstracciones o de cosas que no las entendemos o que no son o que no nos afectan en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, está bueno esto de también de darle un marco social a la economía. Parece que también cuando si nos hablan de algo que no entendemos es porque nos pasan por encima. Yo creo que la idea es que lo podamos entender porque nos hace a todos y nos afecta, como la política, ¿no? También es algo que nos afecta a todos, nos atraviesa a todos, y es importante siempre tener el conocimiento del lado del pueblo. Tal cual. Así que bueno, gracias, Macarena, y bueno, hasta el sábado que viene. Al sábado que viene seguimos hablando. Muchísimas gracias, Dale. Gustavo. Gracias por eso. Bueno, estábamos haciendo nuestra columna con el licenciado Gustavo Già, como nuestro economista de acá local, y bueno, la charla vino una charla de las miradas económicas y de cómo también nosotros ponemos a disposición el conocimiento siempre del lado de lo popular, ¿no? Me parece que eso es lo importante.